Las fuerzas se rehacen en la mesa, se olvidan los silencios sin razón. Viernes 3 de noviembre. Hoy recordamos a San Martín de Porres. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes, según la carne, nació el Mesías, el que está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Amén. Glorifica al Señor Jerusalén, glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Se encontró delante un hombre enfermo de hidropesía, y dirigiéndose a los maestros de la ley y fariseos, preguntó: ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: si a uno de ustedes se le cae al pozo el hijo o el buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y se quedaron sin respuesta. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, hoy vemos a Jesús que, como ya sabemos, no tiene reparo en reunirse, en juntarse con todos. Y uno de los principales fariseos los ha invitado a comer a su casa. Así como se reúne con prostitutas, así como se reúne con ladrones, así como se reúne con toda clase de pecadores, ¿verdad? También se reúne con la clase política, como son los fariseos, clase dominante, clase media. Esto lo señalo porque muchas veces nosotros malentendemos o malinterpretamos la palabra, y a veces pues pensamos que se debe de hacer una discriminación a la inversa. No, hay que estar con los pobres, pero los clase media o los ricos no merecen. Y sí, también. Jesús no acepta la invitación para hacerles ver nada ni para humillarles, sino que se da la ocasión, puesto que aparece un enfermo. El enfermo tiene hidropesía y pues ya han habido anteriormente algunos debates entre fariseos, saduceos y otros maestros de la ley con Jesús respecto del sábado. El elemento esencial aquí que nosotros debemos de tener en cuenta, porque sigue siendo una ardua lucha
sigue siendo una gran batalla entre los que vamos en el camino del Señor. Comprender que el Señor nos llama a la libertad, comprender que el Señor nos llama, todos los que estén cansados y agobiados, vengan a mí, yo les aliviaré. El Señor quiere aliviar nuestros yugos y nosotros nos empeñamos en poner más yugos. De hecho, hay personas que su satisfacción es hacer que las cosas sean más difíciles. Dice un dicho, no sé si es real, pero he escuchado que dicen que los alemanes dicen, ¿para qué simplificarlo si se puede complicar? Claro, no quisiera yo que mis palabras se fueran sacadas de contexto. No vamos a ser unos simplones que nada nos importa, unos conciencia laxa que todo vale y todo. No me refiero a eso, sino más bien que Jesús nos va a enseñar aquí que si hay un enfermo, está necesitado, entonces tiene que entrar la jerarquía de valores. ¿Cuál es el bien mayor? No es que vamos a andar desafiando las normas y las costumbres, no, pero tenemos que saber que aún en las costumbres, aún en las leyes, hay una jerarquía, porque no podemos tener que todo sea lo mismo como si realmente fuera. No, tenemos que saber, y Jesús le hace entender, que si a ellos se le cae un animal en el pozo o se le cae un hijo, ellos de inmediato van a accionar. Pues, ¿por qué a este? Porque simplemente es un vagabundo, diría interpretando yo, ¿no? Porque es un enfermo, tiene hidropesía, a lo mejor abandonado, está en la calle ahí todo sufriente y nadie que le haga caso. Entonces a ese sí se le aplica la ley, a ese sí. Pero si se te cae tu hijo en el pozo, ahí tú no lo dejas ahogarse, ¿verdad? Pues lo mismo Dios actúa con todos sus hijos. Nosotros debemos saber que todos somos hijos de Dios y que entonces, aunque muchas veces nos comportamos como ese hermano mayor y tenemos de la parábola del hijo pródigo y el padre misericordioso, nos comportamos como ese hijo mayor y nos zapateamos y decimos, pero ¿y por qué? Y no, y yo que si hago esto, y yo que si me porto bien. Sin embargo, tenemos que comprender que todos somos hijos de Dios. Sí, no es tan fácil comprenderlo cuando tenemos algunos rencores, cuando algunos odios se esconden o se disimulan, cuando alguna soberbia están ahí sin sanar, cuando somos pedantes, orgullosos y los disfrazamos de santidad disimulada, que somos rígidos, para nada flexibles, entonces lo disfrazamos de que no es que yo cumplo la ley, no es que yo ando por lo correcto. Insisto, el Señor no nos llama a ser incorrectos ni a hacer mal las cosas, pero sí hay que ser flexibles, sí hay que ser bondadosos. Y Jesús no empezó a mirarle en ese hombre, pero ¿quién pecó? ¿Por qué tú estás así? ¿Algún pecado? No. Jesús empieza por atrás, entiéndase, por donde nosotros lo dejamos de último, por ahí empieza Jesús, por la misericordia. Jesús empieza por la necesidad que tiene la persona. Y como la persona es lo más importante, siempre tengamos eso presente, hermanos. La persona es lo más importante. Todo tiene que ser para el bien de la persona, para la humanización de la persona, para la salvación de la persona, ya sea yo mismo esa persona o ya sea cualquiera de mi prójimo. Ojalá que la palabra de Dios nos anime a querer valorarnos en la justa dimensión los unos a los otros y que siempre vayamos en pos del necesitado, cuando el necesitado sea otro que no sea yo, y que tenga la humildad de recibir la ayuda de los demás cuando entonces el necesitado sea yo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares y les acompañe para siempre. Amén. Se escucha
una nueva palabra con la mirada en torno al pan.